Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Jimena Montes Estrada. En estos momentos estoy cursando Ingeniería de Alimentos, estoy en 10º semestre y para esta presentación vamos a presentar cromatografía líquida y de gases. Estamos en la unidad 2. Iniciamos con cromatografía líquida. Esta cromatografía líquida es una técnica que se utiliza para separar los componentes de una mezcla. Entonces esta técnica también consiste en una fase estacionaria no polar de columna y de fase móvil. La fase estacionaria es sílica que se ha tratado. La fase inmóvil actúa de portador de la muestra. La muestra es una solución que se inyecta en la fase móvil de los componentes de la solución que migran de acuerdo, se inyecta por acá y que migran de acuerdo a las interacciones no covalentes de los compuestos de la columna. Estas interacciones químicas determinan la separación de los contenidos de la muestra. La utilización de los diferentes detectores también depende de la naturaleza del compuesto al que se va a determinar. Después de que se determine el compuesto, ya nos da unos resultados y ya podemos saber qué nos daría este tipo de análisis. Este tipo de cromatografía tiene unas aplicaciones como en hidrocarburos o poliaromáticos, también se aplica en aminoácidos como ácido fólico y herbicidas. También es una técnica que está indicada para separar compuestos orgánicos semivolátiles, como lo indicaba al inicio de la presentación. También se aplica en vitaminas, ácido tenoazónico y formaldehídos, otros más también. Y tenemos un rango de muestras líquidas y un rango también de muestras sólidas para este tipo de análisis. Los equipos que se utilizan en este análisis pueden variar, pero los que más se usan para la toma de las muestras es una bomba gradiente cuaternaria. Se utiliza también una columna termostática de un rango de una temperatura entre 10 grados centígrados y 65 grados centígrados. Se usa un automuestrador con una jeringa de inyección para poder realizar este tipo de incrementos con la muestra. También un detector de PDA con unos rangos de longitudes de ondas entre 190 y 900 nm, con una lámpara de deuterio para UV. También tenemos unos detectores de fluorescencia, que es una lámpara para chequear la longitud de la onda, una bomba también gradiente ternaria. También se usa un detector ultravioleta, un detector también de fluorescencia y unas columnas disponibles. Y el tipo de muestras son aguas, suelos, alimentos o extractos. Continuamos con cromatografía de gases. Esto es una muestra que se volatiliza y se inyecta a la cabeza de la columna de la cromatografía. La dilución se produce en un flujo de fase móvil que es inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, esta fase no interacciona con las moléculas del analito. Su única función es transportar el analito por la columna. Respecto a la cromatografía líquida, esta cromatografía de gases tiene una ventaja, es que se puede disponer de detectores mucho más universales, por ejemplo el de ionización de llama. Además, para numerosas aplicaciones, los métodos más simples, más rápidos y más sensibles que corresponden a la cromatografía líquida de alta resolución. La instrumentación requerida para la cromatografía de gases también es mucho más sencilla, también es mucho más económica y se emplea en HPLC. Sin embargo, la cromatografía de gases, la influencia de la temperatura sobre la distribución del equilibrio es considerable, a diferencia de la cromatografía líquida. Por ello, la cromatografía de gases presenta algunas limitaciones. Las limitaciones son tres. La primera es que son compuestos poco volátiles, generalmente de un peso molecular superior. La segunda es que son compuestos sensibles a una elevación de una temperatura moderada, determinados compuestos de interés biológico, y la última, que es la tercera, compuestos que se encuentran en forma iónica, puesto que en general son poco volátiles. Las aplicaciones de estas se aplican en varios ámbitos, como medioambientales, alimentos y aromas, química industrial, bioesencia y derivados del petróleo. Para medioambientales tenemos muchas aplicaciones, como análisis de pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, entre otros. Entre alimentos y aromas tenemos muchos, como fragancias, aromas, aceites, bebidas, ácidos orgánicos también, entre otros. Para la química industrial se usa normalmente y es muy
buena para hacer análisis en alcoholes, ácidos orgánicos, aminas, aldehídos, cetonas y otras más. En la biociencia se utiliza mucho para drogas, fármacos y alcoholes y pues para contaminantes en sangre. Y para derivados del petróleo, gas natural, gases permanentes, gas de refinería, gasolinas, gasóleos y parafinas. Los equipos que se usa para esta son varios cromatógrafos. Tenemos 3 tipos de cromatógrafos. Un cromatógrafo de gases 7890 que tiene una captura electrónica y una captura de ionización de llama. El otro cromatógrafo de gases 7890N es con un rango de masa hasta de 700 Da y con una fuente de ionización de impacto eléctrico. Para el último cromatógrafo de gases, que es el 6890N, también usamos el mismo rango de masa, que es de 700 Da, pero las fuentes de ionización es un impacto electrónico como el otro, pero tiene una ionización química. Digamos que el paralelo entre el CG y el HPLC se encuentran varias. Tenemos una técnica donde se separa, en el HPLC es en donde se separa la fase móvil, que es un líquido que fluye a través de una columna que contiene una fase estacionaria. La separación de cromatografía es en HPLC, es el resultado de las interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, la móvil y la estacionaria. Puede ser un solvente puro o una mezcla de solventes. La temperatura, desde temperatura ambiental hasta máximo 80 grados centígrados, y se hacen especies no volátiles o termohábiles, muestras con distintos niveles de afinidad. Para el CG tenemos una técnica de separación, a diferencia del HPLC, donde los componentes de una muestra, al ser arrastrados por una fase móvil, que es gaseosa, a través de esa fase estacionaria, sólida o líquida, la interacción de esta muestra con la fase estacionaria depende de su afinidad. Gas inerte depende del punto de ebullición, también es volátil y es estable en temperaturas altas. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.